Buenas noches, amigos de Desafío. Hoy tenemos nosotros el agrado de contar nuevamente con la presencia de uno de los legendarios dirigentes, líderes sindicales que ha tenido nuestra clase obrera en toda su historia. Estamos esta noche con Rafael Pepe Abreu. Como ustedes saben, es presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Pepe viene de la antigua Central General de Trabajadores, con su legendario trabajo e historia en lo que han sido los logros en la economía, en la finanza de la clase obrera, en la libertad pública, etc. Vamos a hablar con Pepe sobre los últimos acontecimientos, los aumentos salariales, la perspectiva de otras cosas, el asunto del impacto del COVID y todos esos aspectos que son interesantes, importantes para el país. Buenas noches, amigo Pepe. Buenas noches, Adriano. Y cuando haces ese resumen, quiero que tu público sepa que ha sido parte siempre de esa historia, conjuntamente con nosotros. Fuiste de aquellos profesionales, jóvenes inclusive, que nunca fuiste indiferente a la defensa de los intereses de los trabajadores, de los campesinos, de los productores, y que eso hace que tu vínculo con nosotros no haya terminado nunca, ni con la senaduría, ni con la política, ni con ninguno de los roles que te ha tocado desempeñar en la sociedad. Así mismo, Pepe, yo, donde quiera que he estado y siendo cónsono con mi propia historia, siempre he defendido lo que yo creo. Quien me saca de Elías Piña y me lleva al rol nacional es exactamente el entonces secretario general de la CGT, Julito de Peña Valdés, donde ahí entonces tuve el orgullo de hacer amistades contigo ya más de 4 décadas, igual que con Antonio Santos y con otros dirigentes que éramos muchachos, pero ahora somos los que quedamos nosotros, Pepe. Debo decir también que yo le agradezco mucho a la CGT que parte de los espacios que tenía para la formación y la capacitación a nivel internacional me involucró a mí. Yo estuve en las principales escuelas de Cuba, que eran escuelas de altos estudios. Yo estudié el Capital durante 3 meses con los más altos profesores de esa materia a nivel mundial. Yo estuve en Nicaragua también estudiando. Yo estuve en muchos países y era mandado por la cuota de la CGT, que no solamente me daban la beca, sino que en aquellos años hasta me daban algún recursito para, si había algún tiempo libre, uno conociera esos países. Pero además de eso, fui parte de ese comité nacional de lucha que encabezaba la CGT, que encabezaba tú, que encabezaba Santos, que encabezaban otros, y que en los principios de los años 90 fueron las últimas luchas que lamentablemente hubo muchos muertos, muchas cosas, y que parió el Código de Trabajo, que todavía hoy tiene su gran vigencia. Sustituyó el Código de Trujillo, es lo primero, que hizo un código financiero monetario diferente. Es decir, la reforma del año 92, en esencia, y posiblemente el sector que más luchó para ella, fue la clase obrera encabezada por los códigos de la CENU, que era la CGT, junto entonces con la CAI y con las otras organizaciones. De manera que yo creo, Pepe, que se ha jugado un papel, se ha desempeñado un papel importante. Por eso, y voy a aprovechar casi de manera imprudente en decir que cuando salieron ahora las pensiones, que el pueblo dominicano la aceptó muy bien, de Gabriel, de Jacobo, la tuya, yo decía que lo malo de las pensiones era el monto, porque ustedes le han entregado al país más de eso y ha habido una costumbre de todos los gobiernos, que en los momentos de las celebraciones, los días de la respectiva clase, se pensionan. Por ejemplo, Danilo, la última pensión que hizo fue de 200 agrónomos de un tablazo. El mismo aumentó, pensionó a 6,000 médicos
así también se han hecho con los obreros. Y en este caso, yo lamento que sea el monto y también que sea tarde, porque ya ustedes merecían, ya después que pasaron de los 40 años, tener eso, porque no puede ser que una persona como Gabriel de Río, para poner ejemplo, esté pasando trabajo para comprar una aspirina después que le ha dado tanto al país, igual que tú, de manera que fue un buen gesto del presidente de la República, que yo lo saludo y, y espero que con esa comprensión se sepa que aquellos que luchan, aquellos que trabajan por los demás tenemos que trabajar para ella. De manera, Pepe, que estábamos comenzando el trabajo diciendo, y lo voy a repetir, que la democracia que hay hoy, el avance económico que tenemos hoy, porque tenemos muchas dificultades, pero el país, cuando tú lo comparas con otras naciones, tenemos un gran avance. Si nos tomamos como referencia a Centroamérica, no decir de varios países sudamericanos. Sin embargo, ese avance que hemos tenido ha sido fruto por mucha gente que dio su sangre y que nosotros tenemos que hoy apoyar a sus descendientes. E igual con ustedes, con los que están vivos. De manera que de mi parte me siento muy contento, muy orgulloso contigo, Pepe, con Gabriel, con Jacobo, con los demás. Y otros que ojalá el año que viene también lo incluyan en las pensiones, porque son un mérito, y más que un mérito, es un deber del país para con ustedes. De manera, Pepe, que buenas noches y aquí estamos en desafío. Sí, muchísimas gracias, Adriano, por ese comportamiento que siempre ha tenido. Y recordar que recientemente, Adriano, para que tú veas cómo es la vida, un editorialista en un periódico dijo lo que usted está diciendo y dijo, a estos sindicalistas se les deben aportes, y comenzó a enumerar y mencionó el Código Laboral, mencionó el cimiento de lo que hoy es la Ley de Seguridad Social, que tiene defecto, Adriano, pero nosotros no teníamos nada, teníamos esa ley, y mencionó el Código Tributario, pero el capítulo referido a la indexación salarial, que tú recuerdas que se comenzó a aplicar en los tiempos de doctor Balaguer, y comenzó en 3,000 pesos. ¿Tú recuerdas eso? 3,000 pesos. Yo sometí un proyecto 3 veces que ustedes me lo dieron. Claro, eran indexados. Y hoy esa ley, la indexación, la ha llevado a unos 37,000 pesos ya, ¿eh? Entonces tú analizas y dices, pero ven acá, ¿entiendes? Y fuera de eso, Adriano, tú sabes la contribución a la paz laboral que nosotros hemos hecho en alguna forma en este país para evitar muchas veces descarrilamiento que en un momento dado, ¿entiendes? Pudieron darse en la República Dominicana, y que gracias a esa actitud, diríamos así, equilibrada de contrapeso que hace el movimiento sindical, no han ocurrido. Entonces, yo por eso reconozco, tú ves, en gente como tú, ese comportamiento, esa actitud diríamos así, de protección que tú siempre le has dado al movimiento sindical, es decir, de protegerlo, porque proteger no es que tú me des una cosa o no me la des. Proteger es ser capaz, como tú hiciste, ¿verdad?, de un programa, dar una opinión en un momento en que se quería hacer de esto como una especie de, diríamos así, de tumba del movimiento sindical. Ya por eso de la pensión, este movimiento sindical se vendió, se transó, abdicó de su principio. ¿Quién dijo eso, Adriano? Si nosotros, la gente que conocimos, tú mencionaste varios, murieron con sus convicciones y sus visiones. ¿Entiendes lo que? No hubo transacciones de ningún tipo. Tú me contaste cómo tú le llevaste un líder al presidente Fernández. Tú me contaste cómo tú se lo llevaste, un líder en apuro. Tú se lo llevaste al presidente, mira, y el presidente se mostró abierto, el presidente Fernández, recuerdo que tú me lo dijiste, ¿verdad? Y bueno, vamos a resolver esto, vamos a resolver aquello. Yo recuerdo la experiencia del expresidente Medina. Yo le llevé una persona, entiendo lo que tenía una pensión, digamos así, indigna. El presidente Medina ordenó a seguida la solución de ese problema y se resolvió. Pero tú dices, este presidente lo hizo con el objetivo de que
esa persona dejara de pensar como piensa. No, nunca, porque nunca le exigió ni le planteó que cambiara su pensamiento ni su forma de ser. ¿Entiendes? Tú sabes, Pepe, que lo entendía como un deber. ¿Tú ves? Era así. Yo he sido testigo porque a mí me tocó llevarle ese líder al expresidente Leonel Fernández, que requería de unos recursos para ir a un asunto médico fuera y no tenía con qué ese pedazo, y Leonel le dio recursos. Luego otro líder, yo hablé con el expresidente Danilo Medina, y Danilo lo que hizo fue incluso que fue a la casa de él, como yo se lo pedí, y también lo apoyó. Pero debo decirte que estando con Balaguer, los organismos de seguridad siempre estaban chismeando que yo estaba con los comunistas, y un día Balaguer me preguntó, ¿y qué es lo que pasa? Y como yo le expliqué a Balaguer, me dijo, no, ayúdelo, apóyelo, que ellos son parte de la democracia. Es decir, que lo que hoy hizo Abinader, y que lo hizo bien en ese sentido, es parte de lo que se ha venido haciendo y hay que seguir haciéndolo. Por ejemplo, lo que ocurrió con las pensiones no va a quitar que ustedes sigan luchando y el pueblo lo va a ver y lo está viendo. Vamos a poner, tú acabas de mencionar el asunto de la ley 8701. Nosotros sometimos, ustedes duraron 2 años junto con nosotros elaborando una propuesta de modificación del proyecto de la ley 8701 y 5 senadores de entonces la sometimos ya, el senador José Jacín, Huichardo, Rubén Toyota, Luis René, Adriano, creo que era. Adriano, te interrumpo porque me emociona escuchar esto. ¿Sabes por qué yo me emociono? Sí. Porque hoy ese fruto, ese trabajo se está viendo y hoy está en una comisión bicameral. Hoy está por ahí haciendo, que voy. haciendo vista pública en todo el país. Y ese proceso, ¿de dónde vino? Ese esfuerzo que tú estás diciendo. Fue de por ahí eso que es que vino. voy, porque nosotros, claro, en la entonces comisión que presidía José Rafael Vargas, se dividió en 2 partes, y la parte correspondiente a las pensiones, nosotros hicimos un trabajo profundo. Recuerdo que tú llegabas y ustedes se enfrentaban a los representantes de los patrones, a la amiga Kise Jaque, que era siempre la que venía representándolo, y estaba yo ahí, y estábamos nosotros. Y déjame decirte, yo tengo todo eso grabado ahí. Hoy, señoras y señores, eso que dice Pepe, se está avanzando en la modificación de la ley 8701, tomado como base ese esfuerzo que hicieron inicialmente las centrales. Hace 6 o 7 años nos lo entregaron un día del trabajo, que ahí está en la foto. Así es. Comenzamos a trabajarlo. Entonces, eso es un esfuerzo que se va a seguir, porque la ley en sí fue buena. Ahora, la ley ha ocurrido defectos que no se sabía, ha ocurrido también, diría yo, maña de empresarios, que hay que cortarla, pero hay que modificarla. Pero la ley, yo espero que ahora en el 22, por ejemplo, logremos tener las primeras pensiones. ¿Tú crees, Pepe, que pueden arrancar pronto las primeras pensiones? Un compromiso, Adriano. Tú tienes un día, tú has escrito mucho sobre agronomía, sobre tierra, sobre temas de parcelero. Un día también, tú tienes que sacar un momentito, escribir de tu historia con movimiento sindical. Tiene que hacerlo también. Tiene que hacerlo también para que veamos la parte de aquel intento de indemnización salarial. Para que veamos todo el intento que tú hiciste con el sistema de seguridad social, con aquel intento de crear el Comité Nacional de modificarlo, del Comité de Salario. Es decir, a ti que te gusta escribir y sabe escribir, un día también tiene que hacer parte de esa historia. Yo sé que muchas veces tú no la haces también, porque te obliga a mencionar a lo mejor personas que tú no quieres, ¿verdad? Porque fíjate, tú y yo hemos hablado de líderes sin decir los nombres, ¿verdad? Porque uno no quiere como quien dice, ¿verdad? Involucrar una acción que hace y citar una persona, ¿tú entiendes? De gente que estimamos mucho, admiramos mucho. De eso que estimamos mucho, ¿verdad? Pero son cosas, ¿verdad? Que son actividades que se realizan y que nadie tú no la haces para que te la reconozcan, ¿tú entiendes lo que es? No. Pero los hechos que dan ahí, por ejemplo, hoy, como tú estás diciendo, estamos, gracias a ese empuje, más cerca de la posibilidad
de lograr eso que usted está diciendo, la modificación de la estructura de pensiones en la República Dominicana, de la modificación de la salud. Estamos más cerca de lograr, inclusive, que viejos que tienen pendiente ahí un reconocimiento de pensiones del antiguo sistema, pues se les igualen las pensiones, que tú recuerdas que luchamos mucho por eso. Tú recuerdas que luchamos mucho por aquellas personas que le faltan cotizaciones. El presidente Abinader nos prometió eso el 1 de mayo a nosotros, que tú ibas el 1 de mayo, no pudiste llegar al 1 de mayo. Correcto, yo iba allá. Ahí estaba tu silla reservada. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba el presidente ahí y nosotros aprovechamos para citar los esfuerzos que tú hiciste en ese orden. Y él se comprometió con nosotros a que tan pronto viera el camino de la pandemia, por dónde iba. ¿Tú entiendes lo que es? Sí. Tú sabes que eso implica gastos extraordinarios. Sí. Se comprometió con nosotros entonces a ver cómo se incluía en el presupuesto próximo el tema ese de la igualdad de pensiones y de completar a 53,000 pensionados de los viejos de Seguro Social la cantidad de cotizaciones que le faltan para también darle a ellos la pensión mínima. ¿Y qué es eso, Adriano? Eso no es más que el esfuerzo que hemos hecho conjunto. Eso es así. Porque, Pepe, hay que decir dos cosas. Uno, que el comité de salario, que yo introduje varios proyectos de leyes, que me lo diste tú, nos lo dieron ustedes, es un comité de debilidad para los trabajadores, pues es tripartito. Entonces, uno son los empresarios, uno el gobierno, otro los trabajadores. Cuando el gobierno y los empresarios se ponen de acuerdo, ya entonces los trabajadores quedan en minoría. Entonces, muchas veces la lucha de ustedes no se puede imponer. Entonces, ¿cómo hay que imponerla? Mediante astucia. Recuerdo que en algunas ocasiones yo llegué a someter proyectos de leyes, me combinaba con mis colegas senadores y nosotros lo aprobamos en primera lectura y prácticamente amenazábamos por aprobarlo por ley. Entonces ellos cedían. Cuando veían que iba a venir por ley, cedían. Que la ley al final no funcionó, no, pero lo presionó. O si no la íbamos a hacer. Contribuía que nosotros teníamos esa voz, Adriano, contribuía. Sí. Mira, tú sabes una cosa, el último salario que se acordó, antes de este, sí, el anterior, se logró de ese modo porque se sometió un proyecto y yo quiero que tú sepas que los empleadores estaban bastante preocupados, al punto que ellos inclusive amenazaron con retirarse del comité porque estaba ese proyecto en el Senado. Pero finalmente se sacó, como se dice así, la tarifa por la contribución que desde ese ángulo legislativo hicieron ustedes como presión. Porque es como tú dices, muchas veces la inteligencia bien usada, la argucia bien usada también resulta beneficioso, porque nosotros, en lugar de hacer un acto violento, por ejemplo, que era lo que hacíamos, valernos, ¿verdad?, de la inteligencia para lograr empujar las proposiciones que teníamos en favor de los trabajadores. Pero para eso tú tienes que contar con alguien, tú ves, en el Senado. Y nosotros, en el Senado o en las cámaras, y nosotros, siempre hay que decirlo, contamos contigo y un grupo que tú siempre concitaba y te apoyaba en ese interés. Porque, Pepe, también hay que decir que estos tiempos, después de la llamada perestroika, las condiciones para hacer grandes luchas no existen. Entonces, si ustedes se lanzan ahora un 1 de mayo a los fines de reclamar algo y no van a ir 400,000 gente porque no van, ya el ambiente, la coyuntura político-social de estos tiempos no da para eso. Ustedes tienen que irse a esa astucia. Por ejemplo, eso que tú dices que es muy importante, porque hay actualmente un conjunto de personas, mucha gente, de que estaba en el viejo sistema y cuando entra la cotización en el año 2002, ocurre que ellos ya tienen 45 años de edad, que ya les falta poco para pensión, pero si cotizan, para cotizar lo que necesita la ley, la cantidad de cotizaciones, tendrían que tener 70, 75 años de edad. No pueden hacerlo porque se van a morir antes de que le llegue la pensión. Entonces, si logramos ahora, y yo les sugiero a ustedes que sigan en ese sentido, de que el gobierno suma esas cotizaciones o el sistema que sea, para que aquellos que cuando comenzó la ley ya no estaban aptos porque tenían mucho tiempo trabajando para una pensión, se les busca la vuelta, porque es lamentable cuando la gente llega a los 60 años con menos fuerza, con una familia que ya no lo quieren en la empresa, que no tenga la pensión. O sea, eso es algo que ahí no se puede llegar, como se ha venido llegando durante tanto tiempo. Nosotros ya no tenemos que saber algo siempre. El ser humano
hombre o mujer, siempre necesita hasta sus días finales tener un ingreso. Eso es lo más digno. Cuando una persona tú la pones a depender de que su hijo, su amigo, le regale la medicina, le dé tal cosa, eso degrada, tú ves, inclusive a la persona. ¿Entiendes? Cuando la persona puede tener un ingreso, ¿entiendes? Aunque sea mínimo, se siente, tú ves, se siente como realizado, se siente motivado. Eso de por sí le da vida a la persona, tú ves. Pero cuando alguien te dice, como muchas veces pasa, mira, yo me quedé absolutamente sin nada, desprovito de todo, Adriano. Eso es duro. Entonces, ha pasado que, por ejemplo, en el antiguo sistema que teníamos nosotros, muchas cotizaciones de personas se perdieron. Tú ves, por ejemplo, tú tenías gente en el SEA, cotizaba, pero un administrador del SEA, el dinero que le contaba al trabajador y el propio de la empresa lo cogía para otro tipo de gasto, no pagaba tú ves, a la caja de seguro, como le decían. Entonces, esta persona creía supuestamente que él estaba asegurado, pero ocurre que cuando va a buscar, tú ves, la cotización que tiene acumulada, le dicen, mire, a usted debió tener 400 cotizaciones, pero usted nada más tiene 200 o 250, tú ves. Todo ese reto le falta, Diano, pero esa persona no es culpable de eso, tú ves. La culpa la tienen otros, ¿entiendes? Pero como ya tú no puedes salir a perseguirlo, entonces tiene el Estado, ¿verdad?, que asumir el rol responsable de completarle a esa persona las cotizaciones que necesita y darle por lo menos la pensión mínima. Eso hay que hacerlo. Pepe, y eso no puede incluir a los cañeros por alguna vía, porque, oye, yo he visto, aunque se dice que no cañeros, hay cañeros reales y hay gente que se han agregado. No sé si los chivos viejos del SEA, que está casi destartalado, hay forma de determinarlo. El antiguo sistema de ficha, de over, tú recuerdas, ¿verdad? Sí. Aquella obra que todos nosotros leímos siempre, ¿verdad? Over. Ese sistema de fichas se continúa aplicando, tú ves, y se continúa aplicando de una manera que muchos de esos cañeros tienen pruebas. Entonces, ¿qué es lo que hemos partido? De que aquellos cañeros que pueden probar, pues, que por lo menos tienen ese tipo de papel, ese tipo de forma de pago, pues, etcétera, etcétera. Bueno, se ha reconocido. Es verdad que el mismo presidente Medina, yo recuerdo que nos dijo a nosotros en una reunión, porque el presidente Medina fue, hay que decirlo así, quien inició el proceso de pago a los cañeros, hay que decirlo así. Quien lo inició fue él. O sea, quien comenzó a reconocer a esa persona fue él. Entonces, él nos dijo a nosotros, él lo paró en un momento determinado y nosotros le preguntamos. Y él nos dijo, miren señores, es que nunca termino, porque cada vez se agregan más y ahora no tenemos forma de determinar si son reales o son falsos, tú ves, lo que se agregan. Entonces, esa preocupación que eternó el presidente Medina, la eternó este gobierno también, el mismo gobierno también la eternó. Entonces, ¿qué es lo factible? Es lo que tú estás diciendo. Captar a esas personas que son reales, que son de ahí, y lo que quedan entonces, producir la incorporación a eso que estamos diciendo ahora, tú ves, a esos pendientes de completivo de cotizaciones para asumirlo y en un solo decreto incluirlo, ¿verdad? A todos y listo. Y resolver de una vez por todas yo solo te hablo. Corregir esa injusticia que se ha cometido, esa deuda social que se tiene con esa gente. Pepe, ha habido muchos comentarios sobre este aumento salarial de un lado y de otro, porque ha sido la realidad. Yo quiero que tú un poco expliques en qué consistió los aumentos salariales, porque hay que decir algo al país. Una de las cosas que han visto las centrales y que veamos algunos de los que estábamos ayudándolo, es que los aumentos finalmente eran de 7, 8, 5, 4%. Por eso queríamos la indexación, que era más. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el monto real que se ha logrado? Sobre todo ahora que es un monto para los que trabajan, los que son chiriperos no lo tienen, creo yo. Explícame un poquito.
Sí, es bueno, pues, también corre alguna cosa. Mira, hubo un periodista que él me preguntó que alguien calificó de histórico el aumento de cosas. Y yo le dije, eso no es más que la emoción de un orador. Usted no puede llevarse de eso, porque en definitiva nosotros hemos logrado un aumento que al subdividirlo da de verdad un 24%, porque es que incluye el sector de los guardianes privados e incluye el trabajo de campo. Entonces, cuando tú lo subdivides, da aproximadamente un 24%. Ahora bien, Antes no lo incluía. exacto, no lo estaba incluyendo en los cálculos que estaban haciendo, porque se estaban refiriendo solo a 4 de los renglones: grande, mediana, pequeña y pyme. Pero al incluir los otros 2, que son parte de la tarifa, entonces ya la extensión es mayor. Ahora bien, ¿qué es lo que básicamente pasa con esto? Es lo siguiente: no importa que ese monto sea 24%, el tema es que en la República Dominicana, Adriano, hasta que no logremos el objetivo que nosotros nos propusimos siempre, sí, tú, nosotros, como táctica en el Senado, y era discutir no sobre la base de inflación anualizada, porque tú lo estabas diciendo ahora, no es inflación anualizada, no, es costo de la canasta familiar, que es distinto, porque si correcto, tú discutes sobre el costo de la canasta familiar, por supuesto que se queda atrás, el aumento se queda atrás. Tú lo que está en este país, lo que uno discute no son aumentos salariales, son ajustes, no aumentos, porque en realidad un aumento implicaría que tú más o menos niveles, el costo de la canasta familiar con el tipo de aumento que se recibe. Y eso en el país no lo hemos logrado nunca. ¿Entienden lo que no lo hemos logrado nunca? Hay que admitirlo. Y por eso República Dominicana, todavía con todo lo que hemos hecho, Adriano, con todo lo que ha hecho tú, lo que hemos hecho nosotros, lo que hemos hecho la gente que defiende el salario como el ingreso básico, ¿verdad?, del trabajador y el que dignifica a la familia, con todo lo que hemos hecho, nosotros somos un país todavía que estamos en un nivel que nos falta mucho, para igualar la pérdida que nosotros hemos tenido en lo que se llama la capacidad de compra, Diano, de salario real. Sabes que tú y nosotros estudiamos mucho eso. Que una cosa es el salario nominal. A Diano gana tanto. Y la capacidad de compra que tiene ese salario, ¿cuál es? ¿No entiendes lo que es? Y cuando tú mides la capacidad de compra que tiene, te das cuenta que a veces, y ahora con todos estos aumentos de precios, claro, que alcanza para la mitad, a lo mejor de la canasta, con mucho esfuerzo, tú ves. Y más ahora que hubo, como tú dices, los artículos esenciales, como son los alimentos, la bebida no alcohólica, el transporte, la salud, se dispararon. ¿No entiendes lo que se dispararon? Y no es verdad que tú le puedas hacer frente a eso, ni con este aumento salarial, ni con otro. Eso es un proceso. Ojalá logremos que este gobierno entienda y los empresarios entiendan que este es un asunto procesar, ¿entiendes? Y que logremos un acuerdo que permita de largo aliento, que permita nivelar los salarios con la canasta familiar en la República Dominicana. Sí, tú sabes, Pepe, que en ese sentido la clasificación de los salarios o de las empresas que se dio, que también se ha hablado mucho, ¿qué fue lo que se hizo? Sí, ahí lo que se hace es esto, Adriano. Mira, tú sabes que los empresarios siempre vivían hablando de la reclasificación. ¿Tú recuerdas eso? Porque según ellos, de que nosotros lo estábamos obligando, y tú también, a pagar un salario distinto a que le correspondía como tipo de empresa. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Ustedes quieren eso? Sí, pero lo vamos a hacer sobre dos bases, no como dicen ustedes, porque ellos decían, Adriano, que para una empresa ser calificada, tiene que tener, por ejemplo, un número X de trabajadores. Si es pyme, por ejemplo, tiene que tener de 1 a 10 trabajadores y 8 millones de ventas brutas al año. ¿Tú entiendes? Eso es lo que dicen ellos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? No, así no. Vamos a poner que tiene que ser sobre la base de una de las dos categorías. ¿Entiendes?
o venta bruta o cantidad de trabajadores. Si reúne una de esas dos precondiciones, pasa al estamento inmediatamente superior y por tanto paga el salario del estamento superior, no del inferior. ¿Tú ves? Entonces, ellos aceptaron así. ¿Tú ves? Ocurre, Adriano, que después que aceptan, fíjate Sí. bien, después que aceptan, entonces ellos han visto que por la vía de venta bruta son calificadas en la categoría superior, pero si esa se cae y nos vamos por el número de trabajadores, también son inmediatamente categorizadas en la escala inmediatamente superior. ¿Qué dicen ellos ahora? Que no pueden pagar salario. Dicen ellos, tú lo has oído, Adriano, diciendo Sí. que ellos no pueden pagar, que se van a la ruina, que se van a destruir, que van a tener que cerrar, que ese gobierno no lo ayuda. ¿Entiendes lo que? Entonces, nosotros lo que le hemos dicho es, pero ven acá, son ustedes los que piden eso. Fueron ustedes los que gestionaron esa ley. Son ustedes los que se presentan a la discusión, Adriano, con CONE. Sí. Oye, con CONE, con la Asociación de Industria, con Copardón. Uno le dice a ellos, Adriano, miren, señores, sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a discutir directamente con ustedes el tema del salario de la pyme. Dejemos a lo grande a un lado, ¿tú entiendes? Y vamos a discutirlo directo con ustedes. Y ellos dicen que ellos no pueden romper su alianza, ¿verdad? Con el CONECO, perdón, Asociación de Industria. Entonces, ¿de qué se quejan ahora? ¿Me entiendes? Entonces, ahora mismo te están diciendo que ellos no pueden, ¿me entiendes? Entonces tú dices, bueno, este mundo no hay quien lo entienda, porque si ustedes mismos son proponentes de eso, y nosotros que nos oponíamos, Adriano, pues tú recuerdas que nos opusimos. Sí, ahora, ¿verdad? Aunque sea con un ligero cambio, lo aceptamos. Entonces, deben ustedes también colegir con nosotros en que el paso es importante y montarse en el carro que ustedes mismos pusieron a correr, que fue la reclasificación. Pero gritan ahora, Adriano, lloran Pepe, por eso. Y está en agenda sentarse en la mesa para ver la posibilidad de modificar el código de trabajo. Mira, está en agenda. Yo le decía en estos días a un amigo común que tenemos tú y yo, el compañero Rafael Santos. Rafael Santos, que tú sabes que está en Infotec. Sí, bueno, pues déjame decirte la cosa. Yo he escuchado, y hay que decirlo, elogio a su trabajo en Infotec. He escuchado incluso de todos los ámbitos políticos. Y me alegro porque Rafael Santos, junto con nosotros, fuimos parte de esa grande lucha. Él en la ADP y hay que decirlo hoy. Y él en el Partido de los Trabajadores en sus años. Yo me alegro de que le tenga bien. Se quedó esperándote el 1 de mayo. Me dijo, allá no viene. Allá, sí, viene para acá. Sí. Entonces, espero que tú vayas. Después vamos a ir juntos. Bueno, pues te decía, que le decía yo a ese amigo común, le decía yo, mira, esa actitud de presentar que tienen algunos sectores de gobierno, de querer hacer esa reforma del código y también de la seguridad social al mismo tiempo, le decía yo, es peligrosa, tú ves, le decía yo. Eso es muy ambicioso, porque es que ambas cosas son delicadas, le decía yo. Entonces yo le decía, lo conveniente sería que ustedes se pongan a trabajar en la modificación a la ley de seguridad social, Adriano, porque en esa ley, yo creo que todo el mundo coincide, todo el mundo coincide con diversas posiciones en que hay que hacerle cambios, ¿verdad? Y modificaciones, todo el mundo, ¿verdad? Hasta los empresarios tú le preguntas, a Pedro Valle tú le preguntas en el CONE, ¿usted quiere que la ley de seguridad social se modifique? Y te dice que sí, ¿tú ves? Y a cualquier persona del otro extremo, tú le preguntas y te dice lo mismo. A cualquier persona del centro, tú le preguntas y te dice lo mismo, ¿entiendes? Entonces, como esa ley tiene la connotación que tiene, yo le decía a Rafael, bueno, que ustedes hablen con el presidente y le diga que no se metan en una reforma conjunta, ¿tú ves? Porque eso puede crear problemas. ¿Sabes por qué, Adrián? Es un código más o menos bueno hasta ahora. ¿Tú entiendes lo que es? Nadie te está pidiendo, el trabajador no te está pidiendo que lo cambie. ¿Tú entiendes? El trabajador, que supone el mayor beneficiario. Son sectores empresariales que están pidiendo eso, tú ves. Entonces, como eso es tan sectorial, dejen eso tranquilo y dediquémonos, ¿tú entiendes?, al proceso de la seguridad social. Tú mismo decías, y decíamos aquí,
¿Cuándo comenzamos nosotros ese proceso? En el año 17, el 1 de mayo, ustedes fueron ahí a Mauricio Báez. Sí, sí, Nosotros estuvimos allá con ustedes. comenzamos nosotros, ahí fue que comenzó a caminar realmente Sí. el proyecto de la modificación de la ley de seguridad social. Entonces, si eso está avanzado, ya tú ves, porque es una comisión bicameral, se están haciendo vistas públicas, pues continuemos con eso y dejemos en receso por ahora el código laboral, Adriano. Pepe, Ese yo me consejo comprometo, estamos dando. Pepe, yo me comprometo aquí ante el televidente que en un momento dado voy a colocar en uno de los programas parte de las discusiones, pues yo la grabé bien y la pasé por desafío en su momento. La discusión donde hablaron los empresarios representados fundamentalmente por Kissy Jaque, hablaron la central contigo y con Gabriel y los técnicos que tenían. Ahí tuvo nuestra amiga Maribel, que ahora se le llevan los organismos internacionales. Así Es es. una buena técnico de ustedes. Tuvimos los senadores de ese entonces. Fue una buena discusión que hay que verla. Arimendi Díaz Santana estuvo ahí, ¿te acuerdas? Arimendi Díaz también. Sí, sí, Arimendi, sí. Sí, Arimendi que siempre está ahí. Estuvo ahí. Sí. Pepe, entonces, porque se tuvo el aumento salarial, muy bien. El aumento frente a los precios que habían subido, lo que hace que puede amortiguar un poco. Pero se habla, se habla de reforma fiscal. La reforma fiscal yo siempre le tengo miedo, porque en toda la vida la reforma fiscal han terminado subiendo los precios a los pobres. Si se lo ponen a ricos, se lo traspasan a los pobres. Si se lo ponen a los pobres. Entonces, esa perspectiva de reforma fiscal puede tumbar todo prácticamente. Nosotros consideramos que sí, que hay que tener mucho cuidado, porque inclusive el momento de crisis, ¿verdad?, que vive el país, que tiene un proceso ahora, digamos así, de relanzamiento, reactivación de la economía. Tú no puedes a un país en esa condición y ponerle arriba también una reforma fiscal, por lo que estamos diciendo. Eso implica cambiar la política impuestaria por subir montos, buscando mayor recaudo. Yo pienso, Adriano, que lo correcto es lo que muchos técnicos sugieren. Mucha gente lo que dice es, señores, eliminemos la evasión del ITEVI, que a veces raya un 40%, de renta que a veces raya un 60, un 50%. Entonces, concentrémonos ahí en que esa evasión, elusión disminuya y el acto de reforma, dejarlo para una etapa en que haya una economía que despegue, porque volver a los años pre-pandemia, Adriano, no va a ser un tema tan rápido como muchos técnicos del gobierno creen, y que ya en el año que viene supuestamente tú vas a tener esos mismos niveles. No, solo el turismo, con mucho optimismo, despegará, pero despegará lentamente, quizás a finales del 2022, por ahí. Entonces, en ese sentido, no es prudente en este momento lanzarse a un tema de reforma. Por lo que tú dices, ¿dónde hay que ir? Oye, consumo, bienes patrimoniales o ingresos. Entonces, por lo general, los ingresos tú no puedes afectarlos. Tú sabes que los bienes patrimoniales, los ricos por lo general no quieren que se hable de eso. Entonces, ¿cuál es el blanco que se toma fundamentalmente? El consumo, ¿entiendes? Entonces, el consumo en este país no puede tener más gravamen. Yo hago muchos técnicos aconsejándole al gobierno, ¿tú sabes qué, Adriano? Bajar el ITEVI y extenderlo a todo. Tú ves, eso es funesto, eso es funesto. Es decir, porque aunque tú lo bajes, si tú se lo extiendes a todo, como mucha gente cree que debe extendérsele hasta el plátano que tú compras ahí con un triciclero, si tú haces eso, ¿entiendes lo que? Va a crear un estado inflacionario enorme, porque después el comerciante, etcétera, te transfiere el costo a eso. Y entonces eso crea problemas. Si tú tienes el dólar como estado, si tú tienes el combustible como estado y metes una reforma fiscal, lo que va a tener es dificultades. Tú sabes, Pepe, que yo creo que hay otra salida que puede tener el gobierno. ¿Tú te recuerdas la ley de lavado y contra el terrorismo? Que yo fui el presidente de esa comisión
y participaron ustedes, participó todo el mundo, los banqueros, los empresarios, los sectores de los profesionales, la ONG, vamos a decir la sociedad civil, el gobierno, todo el mundo, y se aprobó la ley contra el lavado. La otra ley melliza es la ley de extinción de dominio, que yo la sometí junto con otros senadores, la aprobamos 3 veces en el Senado y premió en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias a ti, a Desafío. Gracias. Muy bien, entonces vamos ahora a dejarlo, Pepe, a los amigos televidentes con los comentarios siempre profundos del licenciado Aritipo Vidal, que como tú ves siempre hace ahí veo a Aritipo Vidal cada rato en la noche en mi casa. Haciendo una larga experiencia. Haciendo muy buenos comentarios. Aritipo. Su tiempo que tuvo con Juan Bo le ayudó mucho, pero también su experiencia como profesional batísima, de manera que vamos a dejar un comentario muy importante. Preparado el hombre, sí. Pues muy bien. Así. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Siempre. Okay. Buenas noches, dominicanos. Desafíos, ya en su última etapa, con los comentarios de actualidad en este martes, a cargo de su amigo y servidor Aritipo Vidal. El COVID-19 y su momento actual. Pocas muestras para detectar la enfermedad en las personas. En el día de ayer, lunes, apenas se aplicaron 1000 y pico de pruebas. Lo que quiere decir que el gobierno está buscando la manera de dar la imagen de que hay cada vez menos contagios. Lógico, si usted aplica menos pruebas, lo cierto es que habrá menos resultados. ¿Por qué no aplican 5000 pruebas todos los días? Y así sabremos la realidad de esto. No está bien. Hemos dicho aquí en Desafíos que producto de la aglomeración, por el aflojamiento de las medidas de restricción, va a traer en pocos días, yo no quiero que sea así, Desafíos no quiere que así sea. Nosotros queremos que la gente se vaya vacunando, los exhortamos día a día, ustedes son testigos de lo que estamos diciendo, día a día les pedimos a nuestros compatriotas vacunarse, ponerse la primera dosis y cuando indique la regla, la segunda. Ya la tercera es otra cosa de la que hoy no vamos a hablar. Pero bueno, las autoridades han dejado de hacer la cantidad de muestras, de pruebas necesarias para saber cuál es la verdad. Y usted verá que habrá un rebrote. ¿Por qué? Por ejemplo, el domingo pasado, Día de los Padres. Yo sé que cerca del 50%, que es lo que se ha informado, de la población vacunable ya lo ha hecho con la segunda dosis, unos 49% aproximadamente, pero la meta es el 70% para llamarnos ya en la inmunidad de rebaño, que es la aspiración para eliminar el toque de queda. Por ejemplo, el Colegio Médico advirtió hace días de la posibilidad del rebrote y nosotros también creemos en esa posibilidad. Y lo veremos en los próximos días si las autoridades aplican las pruebas suficientes. A propósito, la pregunta reiterada de Desafíos, ¿qué se va a hacer con los más de 16 millones de dosis adquiridas de más en la República Dominicana? Bueno, finalmente y a petición de varios sectores, el gobierno intervino. Santo Domingo Este. El gobierno del presidente Danilo Medina y el PLD en el programa República Dominicana Limpia, tenía un plan de carácter nacional con el tema de la basura, que es de lo que estamos hablando en Santo Domingo Este. Un plan nacional para ser aplicado no solamente en Santo Domingo Este, en el distrito, los otros municipios del Gran Santo Domingo, la provincia y el distrito. Y por supuesto, en el caso de todo el país. Ese plan evidentemente se ha echado a un lado y
hasta se ha tratado de hablar de corrupción en el plan. Yo pienso que en el tema de la corrupción, someta a la justicia. Aquí estamos cansados de escuchar a gente hablando de corrupción, pero no someter a la justicia. Es una especie como de desacreditar a los exfuncionarios. Un objetivo de dañar la política en sentido general, que es una meta, evidentemente, de un sector importante de la vida nacional que quiere desacreditar los partidos políticos sin darse cuenta de que eso lleva, como ha llevado en Venezuela, a la existencia de un Chávez improvisado en la política, de un Maduro improvisado en la política, un hombre del transporte, de autobuses, guaguas, como decimos los dominicanos, es el presidente de Venezuela, de un Evo Morales en Bolivia, improvisado en la política, de un Joao Bolsonaro en Brasil, improvisado en la política, ahora en Perú, de un campesino, un maestro campesino, improvisado en la política, y asume ya, creo que este viernes, la presidencia del Perú. Bueno, si ustedes quieren, señoras y señores que están empeñados en desacreditar a los partidos en República Dominicana, comenzando por el partido que fue gobierno hasta hace casi un año, el Partido de la Liberación Dominicana, yo les deseo que le vaya bonito. El plan va a ser difícil aplicarlo aquí, aunque lamentablemente el propio presidente de la República, que es un empresario, trabaja en ese plan. Trabaja en ese plan porque no otra cosa explica la persecución sistemática de los exfuncionarios del pasado gobierno, como el hecho de que el propio presidente Luis Abinader dijera en su primer discurso al país después de que se juramentó el 16 de agosto del pasado año, que la dirección del PLD es una cúpula mafiosa. Eso es parte del plan, evidentemente. Entonces, desacreditar Dominicana Limpia, y realmente el director de ese programa, que se le cambió el nombre porque a este gobierno le gusta mucho cambiar los nombres de las entidades públicas, se llamaba Dirección General de Planes Especiales, de Programas Especiales de la Presidencia, ahora se llama no sé cómo, y se hacen siglas PROPEED. Bueno, amén. Y por cierto, no solamente han echado a un lado ese plan Dominicana Limpia, que es nacional, para garantizar no solamente que en Santo Domingo o en el distrito o en Santiago haya limpieza, sino en todo el país. Porque no sé si usted sabe que República Dominicana entera es un país turístico, eminentemente turístico. Entonces tienen que ser planes nacionales. Y Santo Domingo Este, que ha sido intervenido, tiene la cabeza de esa intervención del gobierno para limpiarlo en 45 días a un empresario de la basura. Sí, señor, el señor Neney Cabrera. El nombre ahora no lo manejo, no lo recuerdo, pero su apodo es Neney y todo el mundo lo conoce políticamente como Neney Cabrera. Es un empresario de la basura y está al frente del tema de la basura en Santo Domingo Este. Y está al frente del programa que tiene que ver con Dominicana Limpia. Son de las cosas que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, poniendo, como hemos dicho, la iglesia en manos de Lutero y, como dice mucha gente, al gato a cuidar la carne. Vaya usted a ver. Bueno, pues hay otro tema que nos parece interesante y es el hecho de que hay un diputado del este de la República Dominicana que se ha empeñado en que las AFP o administradoras de fondos de pensiones devuelvan el 30% de los fondos de pensiones a sus dueños, que son los trabajadores y empleados que los han acumulado por años. Eso a propósito de la pandemia del COVID-19. Nosotros no estamos de acuerdo con esto porque tenemos el criterio de mucha gente que piensa de que hacer eso sería meter en los canales
de la fluidez de efectivo una cantidad de dinero inmanejable para la economía y provocaría mucho más daño que bien. Fíjense ustedes, somos partidarios de que esos fondos se les reconozcan a sus dueños, pero esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? Ya la hemos dicho antes, pero hay que repetirla constantemente hasta que se meta en el tuétano de la gente y hasta que nuestros legisladores tomen la debida iniciativa en esa dirección. Es la modificación de la ley, la 87 del 2001, 8701, que crea estos fondos de pensiones para garantizarle al dueño de los fondos, el empleado, el asalariado, el trabajador, que una vez que se retire, por ejemplo, se retire con una pensión decente, digna. ¿Cómo es posible que un trabajador dominicano, voy a poner un ejemplo fácil de entender, ¿verdad? Porque el mínimo está hoy en día en 21,000 pesos en las grandes empresas, las grandes. Pero pongamos el caso de un trabajador que su sueldo sea 25,000 pesos. Se vaya a su casa con 10,000 pesos, una vez que se pensiona, con 60 años, por ejemplo, o tal vez más. Con 10,000 pesos. ¿Qué es lo que va a hacer con 10,000 pesos cuando él estaba acostumbrado a recibir 25? ¿Qué va a hacer? Es menos de la mitad de lo que recibía. Pero tengo el caso de mi esposa, lo he dicho también aquí, que tenía un sueldo de 100,000 pesos trabajando en el gobierno pasado. O en los gobiernos, porque trabajaba en gobierno desde 2004. Trabajando, cero botella. Trabajando. A veces más de la cuenta. Yo también tenía que decirle a veces, ven acá, pero espérate. Porque hasta los domingos, en asuntos de marchas y de jornadas de capacitación y muchísimas cosas, y viajando para el interior. ¿Y usted sabe cuánto recibe su fondo de pensiones? 14,000 pesos. Ganaba 100 y recibe hoy de pensión 14,000 pesos. A ella no le gusta que yo lo diga por aquí, porque entonces la gente sabe cuánto está recibiendo. Pero eso no importa. Eso no importa. Ella no puede ni siquiera comprar sus medicamentos con esos 14. Ni siquiera los medicamentos de uso continuo para su salud, porque todo el que tiene más de 50 años de algo sufre, ¿verdad? De algo sufre, no lo cubre. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos fondos? Garantizarle al que se va a su pensión mínimo el 75% de lo que antes ganaba, porque hay un 25% que no necesita, porque no tiene que gastar en el transporte hacia el trabajo, ya no trabaja, no tiene que gastar en comer en el trabajo, que eso le suma un costo a su vida, porque come en su casa normalmente, no tiene que gastar en una merienda en el trabajo, porque va a la nevera en su casa y se come un guineo, ejemplo, ¿verdad? Un 75%. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que día a día, todos los días del mundo, entran cientos de jóvenes al tren del trabajo, al mercado laboral. Y esos jóvenes de 18, de 19, de 20 años, no se van a pensionar ahora, se van a pensionar dentro de 40 años, pues que financien al anciano, al que se retira, que lo financien. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo cierto es que hoy en día hay casi 1 millón de millones en las arcas de las AFP, todas las cuales prácticamente pertenecen a un banco privado. También está el Estado con el Banco de Reservas, pero la mayoría de esos fondos están en bancos privados, produciéndole intereses básicamente a esos bancos y a esas AFPs, no a los dueños de los fondos, que son los trabajadores y empleados.
No les prestan en base a eso para los fines de vivienda. No se los prestan, que deberían prestarle. No les prestan en base a esos fondos para que sus hijos puedan estudiar una carrera, corta o no, universitaria o no. No se los prestan. No les prestan por una emergencia médica. No se los prestan. Entonces, al diputado que ha tomado este tema básicamente como un tema de su campaña personal, yo no voy a cuestionar esto, cada quien tiene derecho a coger un tema, el que sea. Yo le sugiero que en vez de insistir en la devuelta del 30%, prepare junto a un grupo de legisladores un proyecto profundo para modificar los fondos de pensiones. Hay un montón de temas, pero el tiempo en televisión siempre será corto y se nos agota. Vamos a dejar para mañana el tema de otro funcionario del gobierno, otro dirigente del partido de gobierno que se ha dedicado también a perseguir muchachas en el trabajo. Mañana volvemos con ustedes. Así que esta mañana, si Dios quiere, dominicanos.